Muy buenos días tenga usted en este domingo 12 de octubre. Se pasa rapidísimo el tiempo. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia y este es su programa Plaza Cívica aquí por Agencia Fronteriza de Noticias, donde le traemos las noticias nacionales y locales más relevantes de la semana. Y ya sin mayor preámbulo, comencemos, porque hay mucho que decir sobre esta celebración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo de la República, a un año de su gobierno. Fue una celebración, llamémosle así, popular. Y pues sucedieron algunas cosas interesantes más allá del informe, que ya no las sabemos. Llamó mucho la atención que hayan estado en segunda fila algunos de los principales liderazgos de Morena, entre ellos Adán Augusto, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, y Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador y actual secretario de organización de Morena. Recordemos que hace unos meses la presidenta Claudia Sheinbaum iba bajando de la tarima en un evento presidencial y le dieron la espalda. Se querían tomar una foto con Andy López Beltrán, pero cambian muy rápido los tiempos porque ha venido en desgracia, digámoslo así, el hijo del expresidente. Pero no solo los puso en una segunda fila, acabaron en una especie de corral, es decir, les puso una reja enfrente de ellos para, muy probablemente cuando bajara la presidenta, no se pudieran acercar a saludarla, lo cual sucedió. Esas no son coincidencias en política, en lo más mínimo. Fue una, digamos, venganza política muy entendible de parte de la presidenta con los principales liderazgos de su partido político, por cierto, impuestos por el expresidente López Obrador. También llamó mucho la atención, pues, esta especie de corporativismo en la celebración, donde hubo sindicatos y distintos sectores aplaudiéndole a la presidenta, lo cual recuerda algunas de las épocas pues más autoritarias del viejo priismo con su corporativismo. Llamó también mucho la atención que estuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia en un evento político, aunque pensándola bien, pues no llama mucho la atención porque fueron puestos ahí por el partido en el poder. Y finalmente, muchos de los señalamientos de la presidenta en contra de la corrupción, pues ya no le caían a la oposición muy disminuida, sino a los propios liderazgos de Morena. Recordemos los escándalos de Adán Augusto, los escándalos de Andy López Beltrán, por solo mencionar algunos. Entonces, pues un evento que también uno se pregunta de dónde salió el dinero. Esos eventos cuestan mucho y son obviamente pagados por los contribuyentes mexicanos, pero vimos toda esta serie de, digamos, simbolismos políticos que nos dicen mucho sobre el estado actual al interior de Morena. Seguirá dando mucho de qué hablar y lo seguiremos puntualmente en este programa. Vámonos a nuestro segundo tema muy importante que tiene que ver con el huachicol fiscal. Y hubo un reporte, un estudio muy interesante titulado Evolución del problema del huachicol y su impacto económico por el ex rector de la UNAM e ingeniero químico Francisco Barnés de Castro. Y lo que básicamente dice el ex rector de la UNAM son algunos puntos muy concretos. Primero, podemos medir el huachicol fiscal en diésel porque la gran parte del diésel en México se importa de Estados Unidos. Entonces, la diferencia entre lo que dice Estados Unidos que exportaron con lo que dice México que importaron, ese es el huachicol. Por ejemplo,
Si Estados Unidos dice que exportó 5 litros de huachicol y México que importó 3, pues obviamente hay 2 litros de huachicol fiscal. Dice Francisco Barnés de Castro que este fenómeno comenzó en el 2019, es decir, en el primer año de gobierno del expresidente López Obrador. Es un fenómeno de su gobierno y llama mucho la atención que los picos que hubo en el huachicol fiscal, adivine usted en qué años fueron. Claro, en 2021 y en 2024. ¿Y qué pasó en estos años? Pues hubo elecciones y muy grandes en el país, lo cual presume que hubo dinero del huachicol fiscal en las campañas de Morena en esos años. Dice que la cantidad total en estos 6 años de huachicol fiscal en diésel fue, escuche usted, 6,700 millones de dólares, que estamos hablando más o menos de unos 120,000 millones de pesos en solo 6 años. Entonces, pues claro, hemos visto muchos de los escándalos de huachicol últimamente. Ahí sí se ha puesto las pilas esta administración claudista. Habrá que ver qué tan lejos quiere ir, porque obviamente involucra a muchos liderazgos políticos, militares, como hemos visto, y muchos de ellos de su propio partido. Finalmente, se presume que muchas de las obras emblemáticas de la administración pasada, por ejemplo, el AIFA, el tren transísmico, el tren Maya, Dos Bocas, pues llegaron a ser un poco, digamos, menos costosas, aunque fueron terriblemente costosas, por precisamente estuvo involucrado ahí el huachicol fiscal. Todos los buques que hemos visto que se han decomisado por huachicol son huachicol de diésel. Entonces, un tema verdaderamente enorme en cuanto a su impacto económico, a la gente que está involucrada ahí, políticos, empresarios, militares. La pregunta que queda es nuevamente si la presidenta Sheinbaum le va a entrar de fondo. Vamos a nuestro tercer tema, que tiene que ver con las cifras que salieron en estos últimos días de empleo o desempleo, como lo quiera ver. Básicamente cifras oficiales del Seguro Social. Dice que estamos en el peor nivel de empleo en los últimos 5 años. Si comparamos los meses de enero a septiembre de este año a periodo anual, es decir, el mismo periodo del año anterior, hubo 27% menos empleo en el país. Pero no debería finalmente de sorprendernos, porque en este espacio le hemos hablado de cómo ha caído a niveles importantísimos la inversión pública. De enero a septiembre cayó 33.7%. Y cómo ha caído la inversión privada, especialmente nacional, que es la mayor parte de la inversión privada en el país. Y entonces, claro, le hemos platicado de la enorme incertidumbre jurídica que existe en México por la renegociación del TEMEC, por las elecciones judiciales que hubo y ahora por las reformas a la ley de amparo. Y entonces, claro, vemos estas caídas en el nivel de empleo producto del estancamiento económico que hay en el país. La situación externa es difícil, eso obviamente se le ha impuesto hasta cierto grado a México, pero también nosotros no nos hemos ayudado ante reformas que claramente impactan en la inversión porque impactan en la certidumbre jurídica del país. Entonces, el empleo en sus peores niveles en los últimos 5 años, justo cuando comenzó la pandemia. Y vamos con nuestro cuarto tema, que tiene que ver
con esto que ya comentaba sobre el TEMEC y la revisión profunda, llamémosle así, o renegociación que se va a llevar a cabo en el 2026, que de hecho ya se adelantó, ya comenzaron las consultas en México. Ahora, ha habido últimamente comentarios, declaraciones preocupantes de parte del representante comercial de Estados Unidos, una persona de nombre Jameson Greer, y posteriormente también hubo declaraciones duras de parte del presidente Trump. Básicamente, Greer dijo que no había necesidad no, de extender el tratado, que por qué lo iban a hacer si México está violando toda una serie de disposiciones comerciales, que inclusive no tenía por qué haber tratado y que también se podía bien negociar un tratado bilateral, que no tenía que ser trilateral. Luego, días después, Trump dijo cosas muy parecidas, que no tenía que haber un tratado trilateral, que bien podía ser un tratado bilateral. Ahora, sobre esto hay varias cosas que comentar. Finalmente, no sería el fin para México si hubiera una renegociación bilateral, aunque claro que hubiera una caída en la inversión, porque lo que da más certidumbre es que el tratado sea precisamente trilateral. Ahora, por otra parte, pues nos veríamos afectados en las renegociaciones porque Estados Unidos es el gran hegemón y obviamente a México y a Canadá les conviene negociar muchos puntos juntos. Eso hace que haya mayores contrapesos. A Estados Unidos, por otra parte, le conviene negociar uno por uno. Finalmente, vamos a ver qué es lo que sucede. La presidenta Sheinbaum ya dijo que pues el tratado es la ley, que a mí me parece un poco curioso cómo invocan la ley cuando básicamente nunca la convocan, pero la invocan, pero ahora sí ya lo hicieron. Y se está generando obviamente muchísima incertidumbre porque, aunque nuevamente no sería el fin de la región de América del Norte, sí pusiera en seria duda la integración de México, Estados Unidos y Canadá con dos tratados negociados de manera separada por Estados Unidos. Probablemente sea una técnica de parte del gobierno norteamericano, digamos, para ablandar un poco a sus contrapartes, pero a Donald Trump no le gusta el multilateralismo, que tampoco nos sorprenda las declaraciones. Entonces, incertidumbre hay y por eso en gran parte el estancamiento económico que hay en el país. Finalmente recordemos que lo único que está manteniendo a flote a la economía mexicana son las exportaciones, porque ya cayó el consumo privado, ya cayó la inversión pública, ya cayó la inversión privada y las exportaciones es lo único que han aumentado de parte de México. Veremos cómo se va desarrollando estas renegociaciones en torno a un tratado que resulta fundamental para México y para el futuro de la región de América del Norte. Y vayamos a nuestro nuestro quinto tema, que tiene que ver con ya temas meramente locales bajacalifornianos. Ya ha salido mucho en medios que la gobernadora Marina del Pilar estuvo en el North Capitol Forum, que es básicamente un foro celebrado una vez al año, donde se reúnen empresarios, políticos, organizaciones no gubernamentales de Canadá, México y Estados Unidos. En esta ocasión se celebró en la Ciudad de México y hubo una conferencia donde acudieron los gobernadores mexicanos de Aguascalientes, panista, de Baja California, nuestra gobernadora morenista, de Coahuila, priista, y de Nuevo León, emesista. Ahora, ¿es correcto que vaya la gobernadora a estos foros
que sirven para promover el Estado y para en la medida posible promover las inversiones tan importantes para los baja californianos. Ahora, yo estuve ahí y le doy un poco un testimonio de primera mano. Empezó hablando la gobernadora Marina del Pilar, aunque para ser sinceros, se aventó un monólogo de unos 20-25 minutos que no hizo ninguno de los otros gobernadores. Estaba leyendo, tenía un cuadernillo donde pasaba hojas, leyendo y leyendo, que tampoco hizo ninguno de los otros gobernadores. Cuando le tocó, fue un mini informe de gobierno, para ser sincero, de parte de la gobernadora Marina del Pilar. Cuando le tocó hablar al resto de los gobernadores, pues fue un monólogo, pero un tanto más flexible, con sentido del humor. No leyeron, tenían las cifras más frescas, más presentes en su mente, y hubo mayor comunicación con el auditorio. Entonces, en ese sentido, sí dejó, un poco que desear la participación de la gobernadora de nuestro estado, aunque finalmente y nuevamente, qué bueno que acudió a este foro. Vamos a ver si hay algo que se pueda concretar de inversión. Yo finalmente tengo mis dudas. Y pasemos al último tema, con este tema local que tiene que ver con la salida del superdelegado de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que sigue dando mucho de qué hablar y algunas de cuyas actividades se han reportado en este espacio, en Agencia Fronteriza de Noticias. Hay una versión de la salida de Ruiz Uribe que básicamente tiene que ver con su fundación Ruiz Uribe, que básicamente se le pasó un poquito la mano con todas las carteleras que estuvimos viendo en el estado, que eso causó, llamó la atención del gobierno federal, cuando todavía faltan algunos buenos meses para la elección de 2027 y que por lo tanto lo invitaron a salir, lo cual tiene sentido. Sin embargo, ha habido algunos medios que han manejado otra versión, y esa versión tiene que ver con que el mismo gobierno del estado le envió un expediente al gobierno federal sobre Ruiz Uribe sin saber qué es lo que contenía ese expediente, y que inclusive fue impulsado por algunos miembros del gabinete que están interesados en que otras figuras lleguen a la candidatura de Morena. Y entonces, eso obedeció a la salida del ya ex delegado del estado. Ahora, pudiera ser porque últimamente hemos visto que Ruiz Uribe ha hecho toda una serie de declaraciones, un tanto, duras, diciendo que él no es marinista, que no es bonillista, que él es claudista, diciendo también que hay mucho panista en el gobierno de Morena, lo que bien pudiera ser una alusión al que próximamente va a ser el ex esposo de la gobernadora Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, que por cierto ya milita en Morena, etcétera, etcétera. Finalmente, muy movido el ex superdelegado. Vamos a ver qué sucede. Se antoja difícil, porque ahora ya no tiene un trampolín político que le siga dando mucha visibilidad de aquí al 2027, aunque ciertamente se ha hecho algunos amigos poderosos después de tantos años en la superdelegación, que bien lo pudieran estar impulsando en estos siguientes meses que van a ser fundamentales. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se torna cada vez más, caliente la competencia política rumbo al 2027, y más en este estado que va a elegir a gobernador, congreso local, alcaldías y obviamente diputados federales. Estos fueron algunos de los temas más importantes vistos en esta semana, nacionales y locales.
Espero que usted siga teniendo un muy buen domingo. Soy Fernando Núñez de la Garza Evia. Este es su programa Plaza Cívica, aquí por Agencia Fronteriza de Noticias. Que esté muy bien y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.